Buenas, mi nombre es Ricardo Sequera y le vengo a explicar cómo hacer unos gráficos estadísticos de histograma y polígonos de frecuencia mediante la tabla de frecuencia agrupada. En esta tabla, como pueden observar, ya tenemos las edades, los puntos medios y las frecuencias absolutas. Tenemos que buscar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se busca agarrando la frecuencia absoluta entre el número de datos que tenemos. Entonces dividimos 20 entre 200 y nos da 0,1. Ponemos 0,1 y así hacemos sucesivamente con los demás números. Ahora hay que buscar la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada se saca con la frecuencia acumulando los datos de la frecuencia absoluta. Ponemos el 20, ¿verdad? Somos 20 más 35, queda 55. Después sumamos 55 más 50, que nos da 105, y así vamos a hacer con los demás números sucesivamente. Para saber si la frecuencia absoluta acumulada está buena, nos tiene que dar el mismo resultado que el número de datos que tenemos. Para sacar el porcentaje debemos multiplicar la frecuencia relativa por 100, que nos da 10. Con toda nuestra tabla de frecuencia agrupada completa podemos pasar a hacer el gráfico de histograma y polígono de frecuencia. Un histograma representa variables cuantitativas que están agrupados en intervalos. En la línea horizontal vamos a representar las edades y en la línea vertical vamos a representar las frecuencias absolutas, que las vamos a poner en 5 en 5. Las edades comprendidas entre 20 y 30 años tienen una frecuencia absoluta de 20. O sea que lo identificamos de la siguiente manera: 20 y 30 años, frecuencia absoluta de 20, ponemos el punto como por aquí, de 20 y 30. Como el histograma se forma por rectángulos, por eso hacemos la gráfica de esta manera, y así sucesivamente lo vamos a hacer con las demás edades. Ya hecho nuestro histograma, pasamos a hacer nuestro polígono de frecuencia, que se realizan con los puntos medios y la frecuencia absoluta. Como podrán observar aquí, 25, 35, 45 son nuestros puntos medios, con nuestra frecuencia absoluta 25, 20, 35, 35, 45, 50. Y como resultado, uniendo todos los puntos, ya tenemos nuestro histograma y polígono de frecuencia. Vengo a hablar sobre la desviación estándar o típica. Les voy a explicar qué significa con unos claros ejemplos, y también vamos a hacer unos ejercicios para que entiendan completamente el tema. Bueno, la desviación estándar es la medida de dispersión más común que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. ¿Qué quiere decir eso? Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos, y mientras menor sea la desviación estándar, menor será la dispersión, o sea, van a estar los datos más juntos. Cuando los datos que nos den están representados como una muestra, vamos a utilizar el signo S, y cuando estén representados como una población, vamos a utilizar el signo sigma, que es este en que pueden ver aquí. Vamos a pasar a un ejemplo. Estas son las notas de matemática de un salón de clase. Supongamos que este es un salón de clase, la sección A, la sección B y la sección C. Como pueden observar, las medias son iguales de los tres salones de clase, pero la desviación estándar son diferentes. Quiero decirles que más adelante les voy a explicar cómo sacar la media y la desviación estándar, porque ahorita quiero que entiendan qué es el significado de esto antes de enseñarles cómo se saca cada cosa. Ok, como les dije, la desviación estándar es diferente de cada salón de clase, porque como pueden observar, la desviación estándar de la sección A es 7. ¿Qué quiere decir eso? Que las notas del salón de clases están dispersas, como pueden observar aquí. Tienen 4 alumnos con 20 y 2 con 0,5. Eso quiere decir que las notas están más dispersas, más lejas. Aquí la desviación estándar es de 0,8, o sea que están menos dispersas las notas. Como pueden ver aquí, 15, 16, 14 están menos dispersas, más juntas las notas. Y aquí de 1,15 están más dispersa, pero menos dispersa que en la primera. Bueno, para darle un ejemplo más claro a ustedes y puedan entender mejor, supongamos que hay una promoción en Instagram o en una tienda cualquiera de teléfonos, ¿verdad?
que tienen a la venta 100 teléfonos con un promedio de precio a $50. Tú entenderás que todos los teléfonos costan $50, pero no. Si ellos te dieran la desviación estándar, cosa que no lo hacen y no lo darán, y te dicen que la desviación estándar son de $20, esto quiere decir que entre esos 100 teléfonos de $50, un teléfono te puede salir en $70 o en $30, ya que la desviación estándar es de $20, que puede ser 50 más 20, un teléfono te puede salir en 70 o en $30. Espero que con este ejemplo ya tengan como una mejor noción del tema. Ahora pasaremos a los ejercicios. Ahora pasamos al ejemplo. Este es un ejercicio de desviación estándar con datos no agrupados. Lo primero que hay que hacer, aquí están los datos, hacemos nuestro cuadrito y lo primero que hay que hacer es ordenar los datos de menor a mayor. Como pueden observar, esta es la fórmula de desviación estándar con datos poblacional. Pero antes de aplicar esta fórmula hay que buscar la media, que la media es la M, identificada aquí. Esta es la fórmula de la media. Se preguntarán ¿qué es este símbolo? Este símbolo significa la sumatoria de X, Y entre N, que es número de datos. Como dice la sumatoria de X, Y, hay que sumar los números de datos que están aquí. Y como pueden observar, 10 más 12 más 13 es igual a 58. Una sumatoria de X, Y, que es 58, lo dividimos entre 4, que son los números de datos que da, y da 14.5. Ya con el resultado de nuestra media, que es 14,5, ya podemos pasar a hacer nuestro cuadro. Este cuadro que nos indica que hay que restar XY menos el valor de la media. Entonces sería 10, que es XY, menos 14,5, que eso nos da un menos 4,5. El menos se puede ignorar o no, vamos a ponerlo. Pero así sucesivamente vamos a hacer con los demás. 12 menos 14,5, 13 menos 14,5. Ya con todas las casillas completas pasamos al otro recuadro. ¿Qué quiere decir este recuadro? Que X menos M, que es estos resultados, hay que sacarle el cuadrado. Como pueden observar aquí, 4,5 al cuadrado, que es esto, es igual a 20,25. Y así sucesivamente vamos a hacer con los demás cuadros. Ya con todos los datos completos de nuestra fórmula, pasamos a sustituirla. La sumatoria de esto, que es 101, entre el número de datos, que son 4 números de datos, ¿verdad? Nos da 25,25 y le sacamos la raíz cuadrada y eso nos da un resultado de 5,02. Y con esto terminamos nuestro ejercicio de desviación estándar con datos no agrupados. Buenas, ahora pasamos al ejercicio de desviación estándar con datos agrupados. Como pueden observar aquí están los números de clase: 10, 12, 12, 14, 14, 16, 16, 18. Esta es la fórmula de desviación estándar con datos agrupados. Pero antes, para poder hacer esta fórmula, hay que buscar el promedio y también sacar la sumatoria de todo esto y la sumatoria de todo esto. Para buscar el promedio, esta es la fórmula, que significa la sumatoria de FI por XY entre la sumatoria de FI. Por eso pasamos al cuadro. Antes de explicar cómo sacamos FI por XY, si ustedes no saben cómo se saca el XY, que es la marca de clase, se suma 10 más 12 entre 2 y así sucesivamente. 12 más 14 entre 2 es 13, 14 más 16 es 15, 16 más 18 entre 2 es 17 y así se saca la marca de clase. Y aquí está la casilla de las frecuencias. Ya que saben eso, vamos a pasar a hacer la casilla de
FI por XI. Agarramos y multiplicamos 11 por 3, que nos da 33, como pueden observar aquí. Y así sucesivamente van a ser con las demás casillas: 13 por 5, 15 por 4, 17 por 2. Ya que terminé de multiplicar esto, en la fórmula nos dice que es la sumatoria de FI por XI. Ya hice la sumatoria, me da 192 entre la sumatoria de FI, que es 14. Lo sustituyo en la fórmula, 192 entre 14 me da 13,71. Ya con el resultado pasamos a hacer este recuadro, que nos dice que hay que restar XI menos el promedio. Yo ya me adelanté y lo hice. Es 11 menos el promedio, que es 13,71, como pueden observar aquí, da menos 2,71. Y así sucesivamente hice con los demás. Ya con esta casilla llena pasamos a hacer el otro recuadro, que nos dice que es XI menos el promedio, estos resultados, al cuadrado. Entonces, menos 2,71 al cuadrado nos da 7,34. Y así sucesivamente hacemos con los demás. Ya con estas casillas completas pasamos al siguiente recuadro. ¿Qué nos dice el siguiente recuadro? Que XI menos la media al cuadrado, o sea, esto hay que multiplicarlo por FI. Es decir, que 7,34 lo multiplicamos por FI, que es 3, y nos da 22,02. Y así sucesivamente vamos a hacer con los demás. Completo el último recuadro, pasamos a la fórmula. La fórmula nos dice que es la sumatoria de este entre este. Entonces, la sumatoria de esto, que es 52,8, entre la sumatoria de FI de la frecuencia, que es 14. Aquí ya sustituí la fórmula, que es 52,8, que es este, entre 14, que es este, y me da 3,77. Procedemos a sacar la raíz cuadrada de 3,77, que nos da este resultado, pero agarramos dos decimales, quedando en 1,94. Y como pueden observar, ya terminamos nuestro ejercicio. Espero que les haya gustado y hayan entendido.